patrones de comportamiento de dominio público, es decir, yo estoy asumiendo un compromiso de no generar ningún tipo de malestar hacia la comunidad en la que estoy interactuando. Y también la NUA habla de obligaciones de tipo voluntario, donde de los cuales se crea en terceros alguna expectativa de que se va a asumir algún compromiso o alguna responsabilidad. Esto es porque de pronto alguien manifestó de alguna manera atendiendo a esa situación de convivencia, de sociabilización, de tratar de adoptar algún patrón de comportamiento que no conspire con la comunidad toda. De eso se trata. Como verán, esta expresión o este concepto que la NUA otorga, muy extensivo, es muy amplio, pero aquí, ¿qué es lo que nosotros pretendemos que ustedes en este momento se acuerden mínimamente? ¿En qué consiste un pasivo? Que es consistente en la obligación de entregar un bien o prestar un servicio a un tercero. Y que ese pasivo es comprensivo tanto de obligaciones, tanto legales como voluntarias. ¿Sí? Lo demás, de a poquito, ustedes lo van a ir procesando, madurando, pero de a poco lo tienen que empezar a asimilar. Porque cuando vayan a materias de cursos superiores se lo van a exigir. ¿Algo que quieras acotar, Armando? No, porque para no confundirlo más los chicos, tienen que tener muy en claro lo que vos le dijiste, porque si no son muchos temas que le estamos dando y no van a tener. Tienen que saber que el pasivo es una obligación de entregar activo o prestar servicio. Como consecuencia, y acá le dan las dos, como consecuencia de temas legales o temas voluntarios. Pero básicamente es una obligación que nosotros tenemos. Eso es lo que representa un pasivo. Una obligación de ¿qué? De entregar activos o prestar servicio a terceros. Y siempre como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de hechos ya ocurridos. ¿Estamos? ¿Yo por qué le debo a un proveedor? Y porque le compré mercadería, por eso le debo. Hecho ya ocurrido. ¿Por qué le debo a un banco? Y bueno, porque me prestó dinero, un hecho ya ocurrido, por eso lo estoy debiendo. ¿Por qué le debo a la DGI? Y bueno, porque yo vendí y tengo que pagar los impuestos por la ganancia que tuve en este caso. Sí que tengo un impuesto a la ganancia. ¿Por qué le debo a los empleados al fin de mes? Y bueno, porque trabajaron durante todo el mes y le tengo que pagar por los servicios que me prestaron. Por eso quiere decir, por hecho ya ocurrido. ¿Sí? Yo creo que ahora los chicos van a entender un poco mejor cuando empecemos a ver las otras filminas, donde vayamos explicándole las características que tiene la clasificación. Sí, quizás esta parte de la NUA, chicos, es un poco tediosa, a ustedes les dificulte. Imagínense a nosotros que estamos ya de hace años ejerciendo esta profesión, nos cuesta y es un empezar de cero, después de muchas lecturas de libros, de cursos y demás, y uno de a poco lo va procesando. Entonces, es más que entendible que a ustedes les va a resultar un poco difícil, pero eso no quiere decir que no lo van a poder aprender. Se tienen que sentar a estudiar. Eso es así de sencillo, ¿sí? Bueno, como veníamos realizando por cada elemento que estemos estudiando, por cada rubro, estamos dando un concepto, un reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. Nos toca ahora hablar del reconocimiento. ¿Cuándo voy a reconocer yo el elemento pasivo? Primero, cuando de pronto en la partida cumpla con la definición de pasivo. ¿Y cuál es la definición de pasivo? Vamos a ser insistentes en esto. La obligación de entregar un bien o prestar un servicio. Eso es lo que queremos que ustedes a hoy se posesionen, porque quizás por ver todo lo que dice la NUA se olviden de lo más importante. Por eso es que nosotros o se lo sombreamos, se lo subrayamos, se lo destacamos de alguna manera, como marcándole cuáles son los tips o las palabras claves que no pueden dejar de olvidarse.
Dice entonces, una entidad reconocerá un pasivo cuando la partida cumpla la definición de pasivo, cuando su medición satisfaga, dice, el requisito de confiabilidad, credibilidad, eso en todos los reconocimientos lo vinimos repitiendo, y acá hay una muy propia de lo del pasivo, que la salida del recurso económico, es decir, el dinero del cual yo disponga para cancelar esa deuda, ese compromiso, si es que la deuda es consistente en moneda o si es que estoy entregando a lo mejor algo en especie y que da lugar al cumplimiento de esas obligaciones, sea probable. Es decir, que tenga un cierto margen de acaecimiento de un hecho. La NUA habla de que esa probabilidad deba ser superior al 50% por lo menos, ¿sí? Es decir, si yo tengo un compromiso, yo sé que por lo menos tengo cierta certeza de que tengo que cumplir con el mismo. Excepto, dice la NUA, que para partidas determinadas se establece un umbral de probabilidad diferente. En principio, esas obligaciones tienen que ser ciertas, porque existen, porque yo las tengo cuantificadas, las tengo determinadas, sé que tengo que abonarlas en un X plazo. Eso cuando de pronto se trate de lo que es pasivo. Ya la próxima clase también vamos a hablar de otro tipo de pasivo que es uno contingente que se llama previsiones, ¿sí? Ahí su reconocimiento es distinto al que estamos viendo en este momento, ¿de acuerdo? Bien. Si de pronto surgen dudas, por favor, nos detienen porque es lógico que la tengan y cuando uno está en este proceso de aprendizaje, tienen que surgir dudas, ¿no? Y de esa interacción, de ese debate, van ustedes formándose también los conceptos, ¿no? Bueno, existen muchísimas clasificaciones en relación a este elemento tan importante en cualquier estructura patrimonial, cuál es el pasivo. Una de ellas, y que ustedes ya la vienen analizando, seguramente en introducción a la contabilidad y sin duda alguna en contabilidad elemental, es en función al plazo de vencimiento o cancelación, ¿sí? Acá ustedes ya conocen cuál es el pasivo corriente y cuál es el pasivo no corriente. Como estamos advirtiendo en los exámenes finales que esta es una temática que no les queda claro, que incurren en muchos errores, vamos a detenernos un poquito para analizar, porque la idea es que afiancemos este conocimiento y el mismo quede totalmente claro. ¿Cuándo estamos frente a un pasivo corriente? Cuando ese compromiso, esa obligación, se va a hacer efectivo, se tiene que concretar o se tiene que cancelar, dice la normativa, dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de cierre de mis estados contables. Supongamos, yo estoy en el instante 0 y 1. La fecha de cierre es el instante 1. Y de pronto yo tengo el compromiso de que tengo que cumplir con dicho compromiso entre el instante 1 y 2. ¿Qué dice la NUA? Que si ese compromiso se cancela o de alguna manera, se torna exigible dentro del lapso de un año contado a partir de la fecha de cierre de los estados contables, eso debe encuadrarse como pasivo corriente. Supongamos, yo cierro ejercicio el 31 de diciembre de cada año. El 31 de agosto se tornó exigible un pasivo. Y bueno, si yo me estoy posicionando en el instante 1 y estoy camino a mi cierre próximo el 31 de diciembre del 2024, y si se tornó exigible el 31 de agosto, sin duda alguna, eso ya es del pasivo corriente cuando yo estoy haciendo la medición de los estados contables al momento 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy vislumbrando
de que esa deuda se torna exigible dentro del lapso de un año contado a partir de mi fecha de cierre. En cambio, si esa exigibilidad se va a producir con posterioridad a los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre, que es el instante 1, sin duda alguna, eso ya formará parte integrante del pasivo no corriente. A ver, esto por favor, con total confianza, si no lo entienden, nos preguntan porque no podemos seguir avanzando si no se sabe esto que es muy, muy elemental, muy importante y que no podemos seguir avanzando si no lo interpretaron adecuadamente. ¿Hay dudas en el chat? No. No. No hay levantada de manito. Nada. ¿Se entendió, chicos? Profe, no entendí, ¿lo puede explicar de nuevo? Bien. Si le permite, yo trato de explicárselo, Fabi, a ver. Sí, ningún Sí. problema, Armando. Gracias. A ver, chicos, cuando decimos que ya sabemos lo que es un pasivo, si es todas las obligaciones que nosotros tenemos que se cancelan, ¿no es cierto?, con activos o con que nosotros tenemos. ¿Estamos bien? Supongamos, para que se ubique, yo tengo mi ejercicio que cierra, que empieza el 1 de enero del 24 y cierra el 31 de diciembre del 24. El momento 0 es el 1 de enero del año 24 y el momento 1 es el 31 de diciembre del 24. ¿Yo qué digo? Todas aquellas deudas que se me van a tornar exigibles desde el 1 de enero del 25 al 31 de enero del 25, es decir, durante un año después del cierre de mi ejercicio, todas esas deudas las voy a exponer dentro del activo corriente. Mientras que aquellas deudas que venzan después del año 2025, ¿sí?, del primero del año 2026 en adelante, a esas las considero como un pasivo no corriente. Es decir, que se van a tornar exigibles después del año de la fecha de cierre. Si ustedes se fijan acá en este gráfico que hizo la contadora, fíjense, tenemos un medio círculo, al revés parece una sonrisa, en amarillo. Bueno, todas las deudas que van desde el momento 1 al momento 2, se las consideramos corrientes. Nosotros cerramos ejercicio en el momento 1. El momento 1 es el 31 de diciembre del 24. Y el momento 2 es 31 de diciembre del 25. Entonces, desde el 1 de enero del 25 al 31 de enero del 25, en el caso de la figura de arriba, donde dice pasivo corriente, todas esas deudas que yo voy a tener que pagarlas, ¿por qué? Porque llegó la fecha de vencimiento, es decir, que se tornaron exigibles, a esas deudas las voy a exponer y las considero dentro del pasivo corriente. En cambio, una deuda que recién que la tengo hoy día, pero que la voy a tener que pagar después a partir del 1 de enero del año 2026, a esa deuda la expongo ¿dónde? Dentro del pasivo no corriente. No sé si me expliqué. Que acá muestra, ¿ve? En el caso de abajo, pasivo no corriente, la sonrisita de abajo, ¿no es cierto?, es todo lo que se va a tornar exigible después de esa fecha, lo consideramos como no corriente. José Cárdenas levantó la mano, Armando. A ver, ¿qué dice? Hola, profe. Buenas Sí. tardes. Sí. Únicamente era para preguntar si, por ejemplo, únicamente se envía de ejercicio en ejercicio. Claro. Todo lo que se va a tornar exigible después de los 12 meses de la fecha de cierre de ejercicio, por eso, nosotros acá tenemos el momento 0 y el momento 1. Todo lo que se va a tornar exigible después de la fecha de cierre, todo es deuda. Nosotros debemos. Lo que estamos haciendo ahora, que debemos, ¿dónde la exponemos? ¿En el activo corriente o en el activo no corriente? Entonces, decimos que una deuda que se torna exigible después de los 12 meses de la fecha de cierre, hasta los 12 meses posterior a la fecha de cierre, la consideramos como corriente. Y la que vence con posterioridad a esa fecha, la consideramos como no corriente. Vence o se torna exigible, que es lo mismo. ¿Estamos? Sí, dice José que sí, Vanessa también. Bueno.
¿Alguna otra duda en relación a este tema, chicos? Es importante, por eso que insistimos, queremos que les vaya bien, sobre todo cuando vayan, ya regularicen y vayan a rendir el examen final. En este tema siempre se nos han presentado muchas dificultades. En realidad la estamos vislumbrando a través de los exámenes, entonces por eso es que en aquellas temáticas en donde nosotros advertimos de que les está costando o les dificulta algo, vamos a detenernos, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, Vamos, si no hay más dudas, sigamos. Bueno, acá tenemos otros esquemas clasificatorios. Este es muy conocido en función de su grado de certeza, de certidumbre, es decir, de cuán cierto es la asunción de ese compromiso, esa exigibilidad. Y acá surgen dos tipos de pasivos, los pasivos ciertos y los pasivos contingentes. Un pasivo cierto es aquel en el cual yo tengo exactitud, precisión de monto, de tiempo, es decir, yo me comprometí con un proveedor porque le firmé un cheque de pago diferido a 45 días. Yo me comprometí con el banco que al cabo de 3 meses tengo que cancelar el préstamo que él me ha concedido. Yo me comprometí con mis empleados que a fin de cada mes le tengo que abonar las remuneraciones y hacerle los aportes y contribuciones pertinentes. Es decir, el compromiso es cierto, es ineludible, está expresamente cuantificado y también con una dimensión temporal. Yo sé con precisión en qué día, en qué momento tengo esa obligación, el acaecimiento de esa deuda. A diferencia de un pasivo contingente, que ya dijimos que un pasivo contingente es aquel que de alguna manera está supeditado a que ocurra algo que o haga que el acaecimiento de esa situación se traduzca en la conversión de algo que no era exigible en una deuda exigible. A ver, les doy un ejemplo para que se entienda. Supongamos, yo estoy despidiendo a un empleado porque considero de que a lo mejor me dio justa causa. Y a lo mejor el empleado no está de acuerdo con ese despido y él aduce de que fue despedido sin mediar justa causa y me inicia un juicio laboral. Obviamente que el entrar ya en esta situación, en este terreno, implica la intervención de un abogado para representar a la entidad a la cual se le está produciendo esa situación. Y bueno, será el letrado quien de alguna manera, de acuerdo a sus gestiones, podrá evaluar qué tan cierto sería de que ese empleado nos lleve a un juicio y que ese juicio se gane. Entonces, si ese hecho contingente se concreta y el juez dictamina de que realmente ha sido un despido sin justa causa, la entidad tendrá que resarcirlo, indemnizarlo. Entonces, ante ese hecho contingente, si el juez ya dictamina de que existe, que tiene la entidad que abonarle a ese empleado, eso que era contingente se transformó en una deuda exigible, en una deuda cierta. Deja de ser pasivo contingente para pasar a ser un pasivo cierto, cuantificado y medido en dimensión temporal también, ¿sí? Eso es lo que vamos a estudiar también en la clase del día lunes que viene. Otro esquema clasificatorio es en función de su instrumentación. Hay algunos pasivos que decimos, es un pasivo sin documentar. En realidad, cuando hacemos alusión a documentos, generalmente los distintos autores apuntan a la existencia de un pagaré, a la existencia de un cheque de pago diferido u otro instrumento financiero. Pero muchos de ustedes dirán, pero a ver, si yo hablo de una factura, la factura es un documento, sí,
La factura es un documento y eso es lo que podría, digamos, decirse, bueno, un pasivo sin documentar es aquel en donde tan solo emite una factura. Pero esa factura cualquier cliente la tiene, ¿sí? Ahora, cuando apuntamos acá al pasivo documentado, es donde expresamente estamos hablando de aquellos documentos donde formalmente el firmante se está obligando o asumiendo un compromiso con otra parte. Y la otra parte lo tiene en su poder a la espera de que llegue el vencimiento y ver si realmente se satisface su acreencia o no. Si no se satisface, obviamente ese documento le da pie a iniciar acciones de tipo legal para hacer efectiva su cobrabilidad. Esa sería esta clasificación. Bien. Tenemos dos más muy importantes también. En función de la forma en cómo se cancele un pasivo, podemos hablar de pasivos que están en moneda, ¿sí? Es decir, que tenemos que cancelarlos mediante la entrega del dinero en efectivo. Sería el caso puntual de un pago a un proveedor, donde se cancela con dinero en efectivo, el pago de un préstamo con un banco o con una entidad financiera. Pago de los impuestos. Pago de los impuestos, el pago de los sueldos, el pago de los sueldos en efectivo, etc. Y tenemos los otros que son los llamados pasivos en especie. ¿Cuál sería el ejemplo más claro? Y bueno, la obligación de entregarle a mi cliente la mercadería o prestarle el servicio cuando este cliente nos había señado por la entrega de ese bien o la prestación de ese servicio. Otro ejemplo de un pasivo en especie sería cuando de pronto hemos cobrado en forma anticipada los alquileres. Así como cuando, como para que hagamos un poquito de analogía y ustedes lo razonen. ¿Se acuerdan cuando estudiamos créditos? Los alquileres pagados por adelantado lo encuadrábamos como otras cuentas por cobrar en especie. Si acá estamos del otro lado, estamos cobrando un alquiler de forma anticipada, encuadraría también como, no como deuda en especie, como crédito en especie, sino como una deuda en especie, y ahí es donde encajaría tranquilamente este caso puntual. En función de la moneda en que se contrae, y bueno, esto es muy común, es muy corriente, yo puedo a lo mejor tener acreedores en el país o puedo tener acreedores en el extranjero o a lo mejor que residen en el país, pero pacté mi compromiso en dólares. Esto es muy común, es muy corriente, por ejemplo, en las compras de viviendas. Nadie quiere, de alguna manera, todos quieren cubrirse con la inflación. Entonces, aquí en ese terreno, en ese tipo de ámbitos, en esos negocios, se maneja mucho la venta de inmuebles en dólares. Ese es un ejemplo de pasivo que estamos asumiendo en moneda extranjera. Son pagaderos en moneda extranjera o en moneda argentina, pero convirtiendo al tipo de cambio en moneda extranjera. Eso es lo más común. Y bueno, los pasivos en moneda nacional son los pactados en la moneda argentina, en la moneda de curso legal. Es lo más común, lo más corriente. ¿Sí? Acá una aclaración, Fabio, a los chicos, cuando hablamos de pasivos en moneda extranjera. Así como cuando nosotros veíamos el activo en moneda extranjera, ¿se acuerdan que teníamos un tipo de cambio comprador y un tipo de cambio vendedor? Entonces, en el activo, ¿qué tipo de cambio consideramos nosotros? En el activo estoy hablando, ¿no? ¿Qué tipo de cambio consideramos para hacer la conversión de la moneda? ¿Se acuerdan, chicos? Comprador. Perfecto. Muy bien. Ahora, en el pasivo, ¿qué tipo de cambio utilizamos? Vendedor. En el pasivo utilizamos el tipo de cambio vendedor. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bien. ¿Se va entendiendo, chicos? En el chat no veo No hay consulta. nada y hay un montón de manitos.
Sí, Bueno, sí, sí lo entendí cuando explicó con el ejemplo de créditos por venta y eso, esa parte. Perfecto. Pues, sí. bueno. Bueno, en función de su garantía, esto también, acá vamos a ir haciendo correlación con lo visto en créditos, chicos. Depende de qué vereda nos estemos posicionando, Ah, vamos a estar de un lado o en otro. Y les hacemos esta analogía para que ustedes de alguna manera lo relacionen y lo ya visto en créditos se aplica también acá en pasivos. Eso es lo que queremos, que ustedes vayan razonando lo que se va exacto. enseñando y ustedes aprendiendo. Acuérdense que cuando vimos crédito, teníamos los créditos que eran sin garantía, ¿sí? Son los llamados créditos en cuenta corriente. Bueno, acá tenemos como correlato de eso los pasivos sin garantía, es decir, los pasivos en cuenta corriente. Luego tenemos los pasivos donde ya me dio una garantía personal, es decir, hay un aval de terceros. Si no paga el obligado principal, hay un tercero que con su firma se ha comprometido a que cancelar esa obligación cuando no lo hiciere el obligado principal. Se Y transforman en también, coacreedor. Son los claro, dos. son los llamados coacreedores. Y luego tenemos los pasivos con garantía prendaria, donde lo que se pone de garantía son los llamados compromisos con garantía real. Es el caso de cuando uno prenda un vehículo. Por ejemplo, yo compro un auto y como garantía de pago lo pongo al mismo auto. Si yo no cancelo la totalidad de las cuotas, me ejecutan el vehículo, lo convierten en dinero en efectivo y hacen efectivas sus acreencias. Es decir, que el mismo bien objeto de contratación o por el cual se generó esta deuda es el que está garantizando el pago de la misma. Y los pasivos con garantía hipotecaria son los que de alguna manera están poniendo de manifiesto de que existe un terreno, existe un edificio, un inmueble en general, el que va a garantizar el pago de una deuda o compromiso oportunamente asumida. A lo mejor yo compré cualquier bien y bueno, yo ofrezco como garantía el inmueble. No necesariamente ese bien es el que está vinculado a la deuda que estoy contrayendo. ¿Se entiende? Un ejemplo común de este caso con garantía hipotecaria, que por lo general ocurre, o sea, ¿no? Obviamente cuando yo compro un inmueble, pongo el inmueble como garantía, pero normalmente cuando yo le pido un préstamo a un banco, si yo le presto al banco un préstamo, por ejemplo, de 10 millones de pesos, por lo general el banco me pide una garantía mayor. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy la hipoteca de un inmueble, porque mi inmueble vale 40 millones de pesos. Entonces, por un préstamo que me dio el banco, yo le garantizo al banco con una hipoteca sobre el bien. ¿Estamos? Muy bien, no hay dudas entonces. Bueno, ahora El vamos único que a... levanta el dedito es José Cárdenas, nomás los otros no sabemos nada. Hola, No, profe, Juliana también he lo visto, mismo, Vanessa también. lo mismo es para las hipotecas con prenda, por No, ejemplo, la dorados. hipoteca se hace sobre bienes inmuebles. La Ah, prenda bien. sobre bienes muebles. Sobre bienes muebles, la prenda que son registrables. Por ejemplo, una moto, un auto. ¿Estamos? Tanto la prenda como la hipoteca son derechos reales de garantía. ¿Estamos? Yo puedo, Sí, ya entendí, yo profe. puedo poner de garantía, pero el instrumento que la respalda son distintos. Uno se llama prenda, que es sobre un bien mueble que es registrable, y otro se denomina hipoteca, que es sobre un bien inmueble. Los dos cumplen la misma función, los dos sirven de garantía. Si yo no pago, si yo le debo a la contadora Crespe y la contadora Crespe yo le di una prenda y no le pagué, me ejecuta la prenda. ¿Qué quiere decir? Me embarga, manda remate mi auto. Y si yo en vez de ponerle de garantía mi auto, le puse de garantía mi casa y no le pago, ¿qué hace? Me ejecuta la hipoteca. O sea, son todos garantía que tiene quien en este caso, el acreedor, ¿no es cierto?, para asegurarse que nosotros le vamos a pagar. Si yo te digo a vos, José, mira, préstame 20 millones de pesos,
¿Vos me lo prestarías así nomás o te aseguraría de que yo te voy a pagar? No, me va a decir, está bien, contador, le presto, yo tengo esta plata, pero ¿qué garantía me da? Y bueno, yo te voy a dar, te pongo de garantía mi auto, te pongo de garantía mi casa. Entonces, depende de la garantía que yo te esté dando, va a ser el instrumento con el cual se lleva adelante esa garantía. Acá Armando Roberto pregunta, cuando dice inmuebles, ¿se diferencia edificio de terreno? No, 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 porque en este caso el inmueble es Es la todo, suma, es es la la suma suma. del terreno más el edificio. O sea, el inmueble es comprensivo del Terreno terreno sobre más, el cual se asienta el edificio. Cuando hablamos de inmueble nos referimos a todo, a la casa, al edificio íntegro. Vos podés tener un terreno solito sobre el cual no se edificó nada o podés tener un inmueble que es todo. Y acá es importante hacer esta distinción por cuanto el tema está dado por el tratamiento contable que tienen las depreciaciones. Siempre hablamos de que la parte del edificio, la construcción propiamente dicha, es la que se va depreciando porque se presume que va perdiendo valor por una serie de causales. claro. Generalmente el terreno no se deprecia, no quiere decir que es en todos los casos, ¿sí? Yo te doy un ejemplo más claro, por ejemplo, sentido común. Por ejemplo, yo le debo a la contadora y le firmé una hipoteca de mi casa a la contadora. La contadora no me puede decir, mira, yo te remato el terreno y ¿qué hago con lo que tengo construido? Me llevo mi casa para otro lado, la levanto. ¿Entendés? Es todo en su conjunto. Claro. ¿Estamos? No me quedó claro el pasivo sin garantía, dice Juliana. El pasivo sin garantía es lo mismo. Cuando ustedes van a comprar, a ver, lo veamos del lado de activo y del pasivo. Cuando yo voy a comprar a Garbarino y me dice, me dan 6 cuotas, yo lo que hago, le firmo la factura y no le firmo nada más. Eso quiere decir que no tiene ninguna garantía. En cambio, si yo le voy a comprar y en cuotas, ¿no es cierto? Y no tengo tarjeta, no tengo nada. Me dice, bueno, mira, para asegurarme que me va a pagar, tráeme un garante y que ese garante tenga un sueldo fijo. Tráeme el recibo de sueldo de alguien. Entonces, en ese caso, tiene que ir el garante y firmar junto con vos. Entonces, se convierte en un codeudor. En ese caso, ya llevar un garante quiere decir que ya tiene garantía. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, ahora veamos del lado del proveedor. Yo tengo un comercio de artículos del hogar y la contadora Crepe era dueña de la empresa Drean y que es la que vende la ropa. Yo le compro 20 lavarropas. Y como ella me tiene confianza y trabajamos hace 20 años, nunca tuvimos problemas, bueno, me envía los lavarropas, me envía la factura, pero no me pide ninguna garantía. Yo sé que le estoy debiendo porque lo único que tengo es la factura, ¿está claro? Pero no tengo garantía. Pero supongamos que veo un nuevo proveedor que está produciendo un nuevo tipo de lavarropa y quiero comprarle ese lavarropa para poder venderlo. Entonces lo llamo al proveedor y le digo, mira, vendeme 10 lavarropa, pero te los pago de acá a 30 días. Y bueno, si te lo vendo, ¿pero qué garantía me da? Y bueno, tendré que darle alguna garantía, ¿ok? Para respaldar esa obligación que tengo. Eso quiere decir con garantía o sin garantía. Por lo general, ya hoy en día, los préstamos sin garantía casi no existen, chicos. Sí, más en estos tiempos donde ya es común, muy corriente todo esto por la situación que se vive. Sí, los préstamos sin garantías, como dice el profesor, no tienen mucha vigencia, salvo que haya media mucha Mucha confianza entre confianza. las partes, porque se Pero bueno, trata mejor de relaciones de años y bueno, la confianza prima ante todo, pero generalmente hoy en día los créditos a sola firma son muy... pero yo como yo lo asesoro a mi cliente, le digo, ustedes por la duda, por más amigos que sean y que se conozcan mucho, pediste una garantía por la duda. Siempre los asesoro que pidan garantía. Y Si van a sí, prestar algo. Ya entendí, muchas gracias, profe. muy bien. Pasemos ahora a los pasivos ciertos en moneda, ¿sí? Son los que hemos mencionado la mayoría al comienzo cuando vimos la estructura patrimonial
después que demos el concepto, el reconocimiento y la medición inicial y posterior, vamos a empezar a hacer el análisis exhaustivo, detallado de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué dice la NUA al respecto? ¿Cómo los conceptualiza estos pasivos ciertos en moneda? Y bueno, la NUA dice que son pasivos que se encuentran caracterizados por la inexistencia de incertidumbres sobre su cuantía y vencimiento. ¿Qué quiere decir? Esto es decir lo mismo que no hay duda alguna del monto y cuándo vence cada compromiso u obligación, ¿sí? Se sabe con certeza, con precisión. Yo no puedo hacerme el distraído y decir, no, yo no sé cuánto estoy debiendo, no sé cuándo voy a pagar. No, en un pasivo cierto en moneda está explicitado tanto cuánto debo y en qué oportunidad debo afrontar ese compromiso. Dice la NUA también, representan una obligación de entregar, ya sea el dinero, sumas en efectivo, un equivalente en efectivo, o bien créditos en moneda. ¿Qué sería esto? Que a lo mejor yo tengo un pagaré, un cheque de pago diferido a mi favor y yo se lo traslado, se lo endoso a mi proveedor. Y es una manera de cancelar una deuda, ¿sí? Acá vamos a empezar a aplicar todo lo que ya hemos ido viendo a lo largo del cuatrimestre. Acuérdense, chicos, que cuando veíamos en crédito y hacíamos los ejercicios, hacíamos una venta documentada, y luego ese documento yo podíamos tener dos alternativas. O lo descontaba, o ¿qué hacía? Lo cesionaba a un proveedor para cancelarle una obligación. Es esto que estamos viendo acá. Cuando yo lo cesiono, o sea, yo digo, a ver, si por ejemplo el contador ceja, yo le vendí y él me paga como pagaré, pero yo le debo dinero a la contadora, entonces ¿yo qué hago? Le pago, si ella acepta, obviamente, siempre tiene que haber una aceptación, ¿no es cierto? Si la contadora está de acuerdo, yo le entrego el pagaré, le cedo el pagaré que me dio el contador ceja a mí para cancelar la obligación que tengo con ella. Que esto ya lo vimos en crédito. Así es. Y fíjense, la tercera característica a la que alude la NUA es que es ineludible la salida de recursos económicos, es decir, que sí o sí algún recurso económico se va a tener que entregar, ¿sí? Ya sea el efectivo, el equivalente de efectivo o un crédito en moneda que se está transfiriendo a favor de ese proveedor por la deuda o el compromiso que hayamos asumido. ¿Cómo se va a reconocer ese pasivo cierto en moneda? Y en la medida que cumpla con la definición de pasivo, que bien dijimos, obligación de entregar un bien o prestar un servicio, y en la medida que cumpla también con la definición del pasivo cierto en moneda. Es decir, que esté debidamente cuantificado y detallado en cuanto a su vencimiento, que sea representativo de la obligación de entregar algún recurso económico y que la salida de tal recurso económico es inevitable, es ineludible. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, acá ya se complejiza un poco más. Acá ya no van a poner tantas manitos. Sí. Acá estamos hablando ya de la medición inicial. Acá la NUA los estratifica en tres tipos. Primero habla de los pasivos ciertos deudas en moneda que se han originado en la compra de bienes o servicios u otros pasivos ciertos deuda en moneda entre partes independientes. Tratemos de, para que seamos más representativos, para que le saquemos más provecho a otros, siempre los ejemplos nos clarifican mucho más nuestra visión. Nos posicionemos a ver en una transacción entre partes, la entidad y un proveedor, por decirlo, de un bien X, ¿sí? Cuando se formaliza esa transacción, nosotros siempre decimos que esa transacción queda perfeccionada desde el punto de vista legal y desde el punto de vista contable con la tradición de la cosa objeto de contrato. En este caso, mi proveedor a mí me entregó el bien. Yo recibo el bien, pero yo recién tengo la obligación de pagar de aquí a 60 días, por ejemplo.
Entonces, la NUA nos dice, ¿cómo hacemos para medir inicialmente ese compromiso que la entidad asumió? Y bueno, la NUA nos da varias opciones. Nos dice que si en esa operación se pactaron componentes financieros explícitos, y aquí vamos a retrotraernos a lo que vimos en su momento. ¿Cuáles eran los componentes financieros explícitos? Aquellos que estaban expresamente detallados en una transacción. Supongamos cuando de pronto tenemos un pagaré y tenemos una nota de débito, o tenemos la nota de débito y un cheque de pago diferido. En esa nota de débito están explícitamente detallados los intereses. Si tenemos esa situación, la NUA dice, vamos a medir ese pasivo a valor de contado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intereses se exponen por fuera. Esa sería la primera opción, la más común, si es que tenemos conocimiento de dichos intereses explícitos. Ahora dice la NUA. En una palabra, disculpa Fabi, a ver, para el chico, en una palabra, si yo tengo los intereses en segregado, una nota de débito, ¿qué quiere decir? Que lo tengo que contabilizar. Los tengo segregado, lo tengo separado en otro documento. ¿Está claro? Así es. Ahora, cuando esté todo volcado, todo el pasivo esté expuesto en una factura y ahí el proveedor no nos haya dicho cuál es el precio de contado, cuál es el interés, se presume que esa transacción a 60 días o a cualquier otro plazo lleva implícito un interés que no ha sido expuesto por separado. Como yo no lo conozco, porque el proveedor no lo ha detallado, no lo ha explicitado, en estos casos me dice la NUA, cuando no se segregaron los componentes financieros implícitos, dicho en otros términos, los intereses, usted debe contabilizar o medir este pasivo inicialmente a su valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal? El valor volcado en ese comprobante, para el caso del ejemplo, la factura. Bien sabemos que esa factura tiene un precio de contado y tiene un interés, pero que no, como no viene detallado, yo tengo que tomar todo como una sola cosa, valor nominal. Y la tercera posibilidad es que cuando sí se hayan segregado esos componentes financieros implícitos, es decir, el proveedor me dijo, mire, este producto sale 10.000 y los intereses son equivalentes a 2.000. Entonces, me dice en esos casos, yo puedo aplicar un valor descontado de los flujos de efectivo futuro, que es aplicar la fórmula del valor actual, que es un poco compleja porque tenemos que utilizar hasta calculadoras científicas, eso todavía ustedes no lo van a ver. O bien, si tengo el precio de contado en buena hora, consigno ese precio de contado, ¿sí? Esto sería para la primera situación. Pasivos ciertos deudas en moneda originados en la compra de bienes o servicios o cualquier otro pasivo ciertos en moneda, pero entre partes independientes. Vamos a la segunda posibilidad. La segunda situación es que tengamos pasivos ciertos deudas en moneda que fueron originados en transacciones financieras entre partes independientes. Supongamos, la entidad ha pedido un préstamo a un banco, a una entidad financiera. Por eso hablamos de transacciones financieras. Un caso puntual de un préstamo. ¿Y qué podemos utilizar acá? Dos opciones. La NUA dice, por el valor de las sumas recibidas neto de los gastos deducidos o al valor descontado de los flujos de efectivo futuros mediante una tasa de interés de mercado. Para yo optar por la primera opción, valor de las sumas recibidas netas de los gastos deducidos, tenemos que tener los siguientes condicionantes. Que la entidad sea pequeña, que la tasa de interés pactada no difiera, o sea, no sea muy distinta de la tasa de interés que se aplica en el mercado para transacciones que sean más o menos parecidas. Y que la totalidad de las cuotas pactadas
vence en un plazo máximo de 12 meses. Vale decir que si el vencimiento opera con posterior a ese plazo, yo no puedo aplicar el valor de las sumas recibidas y ya me tengo que ir a la segunda opción, cuál es el valor descontado de los flujos de efectivos futuros. Es decir, para yo aplicar este primer criterio, el valor de sumas recibidas, tiene que encontrarse presente estas tres condiciones. Si no están presentes, si falta alguna de ellas, o faltan las tres, o faltan dos, directamente me voy al valor descontado de los flujos de efectivos futuros. ¿Sí? Eso tratándose de préstamos, así para hacerlo más sencillo. Y la tercera situación sería, pasemos a la siguiente, Seba. La siguiente. Cuando esas pasivos ciertos deudas en moneda provengan de transacciones entre partes relacionadas. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran las transacciones entre partes relacionadas? Los relacionemos con lo visto en créditos. Eran las transacciones que se realizan con los propietarios del ente. Llámense accionistas, llámense asociados, llámense socios. Acá acordémonos que si de pronto la entidad ha recibido aportes por un valor superior a la que el socio se ha comprometido, genera un aporte en exceso, una cuenta particular. Acá, en estos casos, ¿qué dice la NUA? ¿Cómo vamos a evaluar? Tenemos dos opciones, según lo que las partes hayan acordado, según condiciones pactadas. O bien dice al valor descontado de los flujos de efectivos futuros o precio de contado cuando se segreguen componentes financieros implícitos. Y la tercera alternativa es al valor descontado de los flujos de efectivos futuros cuando, y ahí da tres condicionantes, que surjan de transacciones financieras, que la tasa de interés pactada sea distinta de la del tipo de mercado para transacciones que sean bastante parecidas, y al menos, dice, una de las cuotas, aunque sea una, vence en un plazo a 12 meses contado desde la fecha de la operación. Al menos una de las cuotas, dice. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, de todas formas, para que sé que se le hace medio complicado a los chicos, pero tienen que saber, ¿no es cierto?, que nosotros le damos esta filmina que es lo que textualmente dice la NUA, que tienen que tener estas condiciones. Ya cuando veamos los trabajos prácticos, ahí vamos a ver cuál es el valor por el cual nosotros incorporamos esa deuda a nuestro patrimonio. Y vamos a ver algunas condiciones. Nosotros tenemos la obligación de darles a ustedes lo que dice la norma contable. ¿Estamos? Pero bueno, sabemos que esto lo van a ver también más adelante cuando vean, en otra materia, cuando vean evaluación. Así es. ¿Dudas hasta acá? En el chat no veo nada. Bueno, ¿y cuál sería la medición posterior? La medición posterior para pasivos ciertos, deudas en moneda, dice la NUA, tenemos dos posibilidades, al costo amortizado o al valor nominal. ¿Cuál era el costo amortizado? El costo amortizado era el precio que se había pactado. Dice, en estos casos aplicamos el costo amortizado cuando hemos pactado los componentes financieros explícitos, es decir, que están expresamente expuestos en la transacción. O, dice, cuando se segregaron los componentes financieros implícitos en el momento de su reconocimiento. O también dice, cuando en el momento de la medición inicial aplicó valor descontado de los flujos de efectivos futuros. Entonces, en cualquiera de estas tres situaciones podemos aplicar al costo amortizado. ¿Qué era el costo amortizado? Era el valor pactado menos los pagos que ya se estén realizando y teniendo en cuenta los intereses de tales transacciones. Acá la NUA hace una aclaración. Dice,
para la medición posterior del costo amortizado, se tiene que utilizar la misma tasa de interés que se utilizó en el momento de la medición inicial, ¿sí? Y a su vez, también dice, se utilizará la tasa de interés efectiva, que tiene que ser consistente con la tasa que correspondería aplicar según lo que se hayan establecido en el contrato que se ha celebrado entre las partes, ¿sí? Estas son como aclaratorias que la NUA hace en relación a la aplicación de este criterio para realizar las mediciones posteriores en el caso puntual de los pasivos ciertos deudas en moneda, ¿sí? Esto de todas maneras, como dice el profesor, cuando vayan a hacer los ejercicios prácticos, lo van a ver puntualmente con más claridad. Esto quizás es muy teórico en este momento, pero de a poco ya lo van a ir asimilando. Pero por favor les pedimos todos los días, traten de ir avanzando en el marco teórico para que les resulte de más fácil comprensión el desarrollo de los trabajos prácticos, ¿sí? Sigamos. Sí. Y bueno, acá está la parte más linda. ¿Querés hablar vos, Armando? Bueno, ahora tenemos los proveedores. Ya empezamos a analizar rubro por rubro, chicos. Rubro por rubro, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes rubros que tenemos dentro del pasivo? Dame un segundito que no estoy con otra máquina. ¿Qué filmina la 13? 3. Son 25, Sí. más o menos para que nos organicen. Proveedores de bienes o servicios. Como su nombre lo dice, la palabra proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Todos aquellos que nos proveen, ¿no es cierto?, los bienes necesarios que nosotros necesitamos para cumplir con nuestra obligación principal que tenemos y con otro tipo de obligaciones. Comprende las obligaciones que la entidad ha contraído. Ustedes fíjense que aquí siempre hablamos, comprende de las obligaciones. Yo les resalto las palabras obligaciones. Estamos hablando de pasivo, todo lo que debemos. Comprende las obligaciones que la entidad ha contraído con quienes han suministrado bienes y servicios que son utilizados con carácter habitual en su actividad ordinaria. Es decir, que le denominamos proveedores a todos aquellos que nos suministran bienes y servicios que están vinculados a nuestra actividad principal. ¿Estamos? Las compras a crédito de bienes y servicios se pueden instrumentar, ya sea en cuenta corriente, que es lo que llamábamos hace rato cuando decíamos sin garantía. ¿Estamos? Documentadas, que pueden ser con cheque de pago diferido, de pagaré o cualquier otro tipo de instrumento que permita tener una garantía en realidad, porque el pagaré, si bien es una promesa de pago, es una garantía que nosotros tenemos, ¿sí? O sin garantía, con garantía personal, prendaria e hipotecaria, ¿sí? Es decir, lo más importante acá, ¿quiénes son? ¿A qué consideramos, a qué denominamos o incluimos dentro del rubro proveedores de bienes y servicios? A todos aquellos que nos proveen o a todos aquellos a los cuales nosotros les compramos todos los bienes que tienen que ver con nuestra actividad habitual. ¿Estamos? Ya sean con garantía, sin garantía, en cuenta corriente, con garantía personal, con garantía prendaria, con garantía hipotecaria. No nos olvidemos que estamos hablando de obligaciones, es decir, que quien es el que da la garantía somos nosotros. ¿Estamos? Y quien la acepta es el proveedor. Entonces acá tenemos un cuadrito que dice proveedores de bienes, por ejemplo, bueno, acá no sé qué estaremos vendiendo, parece que tenemos una huiquería, una vinería. Ha puesto la foto de bebida, la contadora. Después tenemos acá, por ejemplo, una combi. Esa combi capaz que nosotros prestamos algún servicio, ¿no es cierto? O tenemos también proveedores de servicios. Por ejemplo, a EGESA. EGESA nos da la luz, nos da el servicio. Telecom, Gasnor, que es una empresa de cable, una empresa de internet. Nos prestan un servicio. Por darnos ese servicio, nosotros tenemos una obligación. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos, esto? Sí, profe. Sí, profe.
El único que habla y pone manito es Carlos. Pregunten, por favor, chicos, si no se entiende. Juliana también manda una manita. Vanessa, están animando, manda dedito. Ahora Vanessa también, ya tenemos 3. Sí, de a poco, de a Bueno, poco. deuda en cuenta corriente. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué documento es el que tenemos acá, chicos? Hagamos esto medio interactivo, así lo hacemos más dinámico y más rápido. Deuda en cuenta corriente. ¿Qué documento tenemos acá? Obligaciones a pagar. Una factura. ¿No es cierto? ¿Quién emitió esta factura? ¿Nosotros o el proveedor? El proveedor. El proveedor. Es decir, que nosotros tenemos el original y el proveedor se queda con el duplicado. ¿Estamos? Esa es una deuda en cuenta corriente. Me emitió la factura, yo recibí la factura, no tengo ningún tipo de comprobante. Pero puede ser que tenga la factura y a su vez el proveedor me pida darme una garantía, documentame, firmame un documento. Por eso tengo una deuda documentada. En este caso tengo un pagaré. Aparte de la factura, tengo el pagaré. Ustedes no se olviden siempre que la factura, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos la mercadería, ¿cómo sabemos que la mercadería que yo tengo en mi local para la venta no es una mercadería vendida, no es una mercadería robada? Porque yo tengo la factura de compra de esa mercadería. ¿Está claro? Bien. O si no, también la puedo garantizar o documentar a través de ¿qué? De un cheque de pago diferido. Llega la factura y yo coordino con mi proveedor que le voy a pagar ¿con qué? Con un cheque de pago diferido. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Y cuáles son las cuentas que tenemos dentro de el rubro? ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rubro? Proveedores de bienes y servicios. Entonces, dentro del rubro, proveedores de bienes y servicios, que no se olviden, son aquellos a los cuales nosotros adquirimos bienes o servicios que tienen que estar relacionados con la actividad habitual y ordinaria que nosotros relacionamos. Eso lo vimos recién, ¿sí? ¿Cuáles son las principales cuentas? Y bueno, las principales cuentas tenemos proveedores con garantía personal, proveedores con garantía real, cheque de pago diferido a pagar, o sea, todo lo que es a pagar es una obligación que nosotros tenemos, ¿sí? Obligaciones a pagar, ¿sí? Obligaciones a pagar con garantía real, obligaciones a pagar con garantía personal, es decir, son todas deudas y obligaciones que nosotros tenemos, únicamente que el nombre de la cuenta me hace alusión al tipo de obligación que nosotros tenemos. ¿Estamos? Luz y agua a pagar, teléfono a pagar, internet a pagar, servicios de vigilancia a pagar, seguros a pagar, intereses negativos a devengar. La cuenta de intereses negativos a devengar, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Es una cuenta de pasivo? ¿Qué creen, chicos? Es regularizadora. La cuenta de intereses negativos a devengar es una cuenta regularizadora del componente pasivo. ¿De qué rubro en este caso? Como se generó por alguna obligación correspondiente a todas estas cuentas que tenemos acá, cualquiera de ellos, por eso regulariza a este rubro que es proveedores de bienes y servicios. Acá Melina hace una aclaratoria. Sí, ¿qué dice ahí? Dice, la cuenta con garantía real sería cuando tienen prendaria o hipotecaria, ¿hay que especificar o solo ponemos garantía real? Lo aconsejable siempre es que nosotros, el nombre de la cuenta que utilicemos, sea lo más representativa de la obligación que tenemos. Entonces, si es una garantía real, no cuesta nada poner proveedores, como tenemos acá en el listado, obligaciones a pagar con garantía real, o sea, en este caso con una prenda o con una hipoteca. ¿Estamos? Mientras nosotros, al nombre de la cuenta, sea lo más representativa en función de qué y cuál es la obligación que tenemos y de qué tipo es mucho mejor. Siempre estamos hablando que es una cuenta del rubro proveedores de bienes y servicios. Y el nombre de la cuenta lo único que nos hace es diferenciar cómo está instrumentada esa obligación que nosotros tenemos. ¿Estamos? Bien. Después, ¿qué tenemos? Préstamos y otros pasivos financieros.
Cuando hablamos de pasivo, préstamos y otros pasivos financieros, ¿a qué nos referimos? Comprende las obligaciones que la entidad ha contraído con quienes le han suministrado fondos. Es decir, normalmente los préstamos, todo lo vinculado a lo financiero, está directamente relacionado al dinero. Es decir, que nosotros tenemos una obligación porque alguien nos prestó dinero. Acá, por ejemplo, la contadora puso el logo del Banco Galicia, el logo del Banco Nación, el logo del Banco Santander, el logo de SICOM, que es un grupo que tiene una empresa que se realiza a dar préstamos a terceros. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, préstamos y otros pasivos financieros. Recuerden que lo financiero está vinculado al efectivo, básicamente. ¿Estamos? Comprende las obligaciones que la entidad ha contraído con quienes le han suministrado, o sea, nos han prestado fondos, como por ejemplo bancos y entidades financieras. Veamos cuáles son las principales características que tenemos acá. Pueden originarse en la provisión de fondos para el funcionamiento operativo de la entidad. Yo puedo pedir un préstamo, ¿para qué? Para que con ese préstamo que me da un banco, compro mercadería y le cancelo la compra de esa mercadería a un proveedor de productos que tienen que ver con mi actividad habitual. ¿Sí? Financiar la adquisición de activos no corrientes o bien refinanciar pasivos corrientes existentes. O sea, yo puedo pedir prestado dinero ¿para qué? Para convertir una deuda de corto plazo en una deuda de largo plazo. O puedo pedir dinero prestado ¿para qué? Para comprar un activo no corriente, por ejemplo, una camioneta. ¿Estamos? Existen en estas operaciones un interés que representa una retribución para quien provee los fondos. Yo si le pido prestado dinero a un banco, el banco me da el dinero, yo le devuelvo la misma cantidad o me cobra un interés. Siempre nos cobra un interés. ¿Estamos? Un costo financiero, para quien ese interés que representa para nosotros, representa un costo financiero. Ejemplo de operaciones de financiación. Giros en descubierto. ¿Alguien sabe qué es un giro en descubierto? Esto está relacionado con lo que nosotros vimos en el activo, fundamentalmente en caja y banco. Giro en descubierto, ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos una cuenta corriente en un banco y librábamos un cheque? Por ejemplo, yo tengo una cuenta corriente que tiene un saldo de 1.000 pesos y yo libro un cheque por 5.000 pesos. ¿El banco lo paga ese cheque cuando llega? No, porque no tengo los fondos suficientes. Entonces, el banco en ese caso me da un préstamo de corto plazo para cubrir ese cheque. Entonces, ese préstamo se denomina giro en descubierto. ¿Estamos? Adelanto o adelantos en cuenta corriente, que es lo mismo, son préstamos que me da el banco para cubrir el cheque que yo he librado. ¿Estamos? Préstamos a devolver en un solo pago, descuento de documento de la propia firma, préstamo a devolver en cuota, préstamo con garantía personal o préstamo con garantía real. Sí, siempre estamos hablando de préstamos que nosotros tenemos o que nos dan a nosotros, y eso ¿qué nos representa? Cuando alguien nos da un préstamo a nosotros, ¿qué nos representa eso? Nos representa una obligación, es decir, que representa un pasivo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? En chat no hay nada. Bueno, y veamos ahora, seguramente tenemos acá las cuentas representativas del rubro préstamos u otros pasivos financieros. ¿Cuáles son las principales cuentas? Bueno, están relacionadas a con quién nosotros le estamos debiendo y qué tipo de deuda tenemos. Y acá puede aparecer, por ejemplo, Banco XX, giros en descubierto. O sea, todas representan obligaciones que nosotros tenemos. Obligaciones de tipo porque nos prestaron dinero. No es porque nos dieron un bien o un servicio. Nos prestaron dinero. Por eso son deuda, préstamos u otros pasivos financieros. ¿Sí? Y bueno, lo identifiquemos. Este es un listado de algunas de las cuentas que podemos tener, o las más representativas. Banco XX, giro en descubierto. Banco XX, adelantos en cuenta corriente.
Banco XX, obligaciones a pagar bancaria, Banco XX, préstamo con garantía personal, Banco XX, préstamo con garantía real, que puede ser una prenda o puede ser una hipoteca. Si no es un banco el que nos prestó el dinero, puede ser entidad financiera, como decía ahí recién, por ejemplo, en el logo que teníamos, SICOM, que es una entidad financiera, ¿no es cierto? Préstamo con garantía personal, también puede ser con garantía real, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que tratar de identificar esa obligación financiera que tenemos con el nombre de la cuenta que sea más representativa para que podamos tener mejor identificado cuál es el concepto y a quién le estamos debiendo. ¿Estamos? Una aclaratoria, chicos, permíteme, Armando. Esta enunciación de las cuentas, chicos, es meramente enunciativa. Quiere decir que pueden existir otras cuentas que uno las puede ir incorporando. No quiere decir que solo estas son las que tienen que existir. Estas son las que a nosotros, a nuestro entender, son las más representativas o las que posiblemente se pudieran dar en cualquier ente. No quiere decir que sean las únicas, ¿sí? Pueden existir determinados hechos económicos nuevos y que den lugar a la apertura de nuevas cuentas. Y obviamente ustedes tienen que darles el nombre, la calificación que consideren lo más representativa del hecho que tratan de reflejar. Eso quería aclararles, por favor. Y bueno, y como todas cuentas, también tenemos las cuentas regularizadoras. Y mientras más las tengamos identificadas, obviamente sabemos que si bien estas cuentas regularizan el rubro, pero si podemos identificarla específicamente a qué corresponden, y bueno, tenemos intereses negativos a devengar como una cuenta general, pero puede ser que yo tenga intereses prendarios a devengar. Entonces yo sé que regulariza dentro del rubro préstamo y otros pasivos financieros, ¿a quién? Y por ejemplo, a Banco Préstamo XX con garantía real o prendaria o hipotecaria. ¿Estamos? O sea, siempre los intereses negativos a devengar son cuentas regularizadoras. ¿Estamos? Bien. Intereses prendarios a devengar, intereses hipotecarios a devengar. ¿Estamos? Y como le dijo la contadora, esto simplemente es una enunciación, ¿no es cierto? Pueden existir otras cuentas que pueden aparecer de acuerdo al tipo de operación que nosotros tengamos. Mientras nosotros tengamos una obligación, en este caso un préstamo financiero, que provengan, porque puede ser, por ejemplo, acá no aparece que la contadora me haya prestado dinero a mí. La contadora no es un banco, no es una entidad financiera, ¿me puede haber prestado? ¿Y yo con ese dinero pagué un proveedor? Sí, ¿por qué no? Entonces tendré que utilizar una cuenta que la identifique y que me diferencie de las otras deudas que nosotros tenemos. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Bien. Manitos. Pasivos con garantía. Y bueno, esto está totalmente vinculado a lo que veíamos cuando veíamos los activos, los distintos tipos de garantías que teníamos. Siempre estamos hablando que como estamos hablando del pasivo, yo tengo la obligación. Entonces nosotros estamos generando esta garantía para darle a quién, a nuestro acreedor, a quien le estamos debiendo. Es lo que nos pide el acreedor a nosotros para garantizar que nosotros le vamos a pagar. ¿Estamos? Bien. Garantías personales, ¿no es cierto? Puede ser un aval de tercero, que para lo cual tiene que firmar un tercero, poner por aval, puede ser en una factura también. Y si firma por aval, se convierte en un obligado a pagar. Coavalista. Coavalista, eso no me salía la palabra. En un coavalista. Tenía la de codeudor, de un coavalista. Coavalista. Perfecto. Es como decir un obligado solidario. ¿no? Solidario. Solidario quiere decir que si yo vino un tercero y firmó, porque le estamos debiendo a la contadora me puede ejecutar a mí o al tercero, en forma indistinta. ¿Sí? Garantía real, bueno, ya vimos. En hipoteca que se hace sobre bienes inmuebles o una prenda que se hace sobre bienes muebles.
Cuando hablamos de garantía real, estamos hablando de bienes que tienen, ¿no es cierto?, un registro donde nosotros podemos inscribir este tipo de garantía. En este caso, una hipoteca o una prenda. ¿Estamos? Ustedes fíjense acá, en la foto, para que sea más ilustrativo, en hipoteca, bienes inmuebles. ¿Qué aparece ahí? Una casita. No es la llave del auto, no es la llave de la casa la que está ahí. ¿Estamos? En la imagen. ¿Y qué está firmando? La persona que está firmando una hipoteca. Porque la hipoteca se instrumenta a través de qué. ¿Cuál era el instrumento que respaldaba la hipoteca? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda cómo se hacía una hipoteca? Esto lo vimos en crédito. ¿Cuál es el instrumento que respalda? Estas diapositivas, chicos, son una reiteración de lo visto en créditos, ¿no? A propósito, lo hemos traído a colación con el fin de que ustedes relacionen una cosa con la otra. Obviamente, salvando las calificaciones. En el otro hablamos de créditos con garantía, aquí estamos hablando de pasivos. Depende en qué vereda nos estemos posicionando, del lado del deudor o del lado del acreedor. Pero queremos que vean que estas son dos caras de la misma moneda. De la misma moneda. En este caso, nosotros tenemos que dar la garantía porque estamos debiendo. Y en el caso, cuando veíamos los activos, nosotros solicitábamos la garantía porque nos debían a nosotros. ¿Estamos? Antes de contestar la pregunta que está haciendo Camila ahí, el instrumento que respalda la constitución de una hipoteca es una escritura, es un instrumento público. Por eso está ahí el señor firmando esta hipoteca. ¿Estamos? Y el instrumento que respalda la prenda se llama precisamente un contrato de prenda, que deben ser registrados. Acá Camila pregunta, profe, ¿los alquileres cuando piden un garante sería un caso de aval de tercero? Sí, efectivamente, una garantía de tercero. Sin duda alguna. Si ustedes firman como garante un contrato de alquiler y bueno, la persona cuando no paga el alquiler lo puede ejecutar a ustedes o directamente a la cosa o al deudor original. ¿Estamos? Bien. Prenda sobre bienes muebles común, sin registro o con desplazamiento. ¿Qué quiere decir con desplazamiento? Que el bien que ha sido prendado tiene el desplazamiento y queda en poder de quién. ¿Queda en poder de quién? ¿Del deudor o del acreedor? Yo voy a sacar un auto, ¿no es cierto? Me voy a la Toyota, me compro un auto y le pago una parte y el resto quedo debiendo. Entonces, por la parte que quedo debiendo, la Toyota me hace firmar como garantía una prenda. ¿Yo qué hago con el bien? Yo me llevo el auto a mi casa. ¿Eso es con desplazamiento o sin desplazamiento? Desplazamiento. ¿Qué creen? José Cárdenas dice que es con desplazamiento. En ese caso, no hay desplazamiento de bien, porque yo el bien me lo llevo, es sin desplazamiento. Si yo compro un auto y le entrego el auto a la Toyota y la Toyota se queda con el auto mío que ya compré, en ese caso sería sin desplazamiento. ¿Estamos? Prenda con registro, prenda fija o prenda flotante. ¿Qué quería decir? Esto lo vimos. Y la prenda agraria lo hacíamos cuando hacíamos sobre un bien, por ejemplo, sobre un tractor, sobre la maquinaria agrícola, que yo la puedo registrar. Entonces, se llama prenda agraria porque también la hago sobre bienes muebles que están vinculados a la actividad agrícola. ¿Estamos? Deudas fiscales. ¿Qué es una deuda fiscal? Perdón, Armando, acá hay una consultita de Roberto, dice, sin desplazamiento, ¿qué es prenda flotante? No escuché. ¿Qué es prenda flotante? Bueno, prenda fija y prenda flotante. Prenda fija es cuando yo pongo un bien en prenda y no puedo cambiarlo ese bien. En cambio, una prenda flotante, yo, por ejemplo, pongo
un determinado tipo de bien que normalmente ocurre, por ejemplo, cuando tenemos azúcar, ¿no es cierto? Yo pongo como prenda un galpón lleno de azúcar, 5.000 bolsas de azúcar, pero yo después puedo cambiar el azúcar por otro tipo de producto. Entonces, por eso se llama flotante. ¿Estamos? Puedo cambiar el bien que ha sido prendado. En cambio, cuando yo hago una prenda fija sobre un rodado, no puedo cambiar de rodado. Eso es una prenda fija y una prenda flotante. No sé si está claro, Roberto. Roberto, ¿no? ¿Qué preguntó? Sergio Alejandro Valdés levantó la mano. Genial, dice, o sea, se cambia según el valor. Sí, claro, pues yo puedo ir pagando, ¿no es cierto? Y voy disminuyendo el valor que tengo. Esto se utiliza mucho, como se llaman a veces warrant, también normalmente conocida. Bien, sigamos. ¿Qué tenemos ahora? Deudas fiscales. ¿Y qué aparece acá? ¿Qué imagen tenemos? Da terror a los contadores cuando vemos esto. AFIP, Dirección Provincial de Renta, Municipalidad. Es decir, comprende las obligaciones, fíjese, siempre hablamos de obligaciones que la entidad posee con los organismos recaudadores de impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre un impuesto, una tasa y una contribución? Los impuestos, ¿quién cobra los impuestos? El gobierno nacional y el gobierno provincial. Y las tasas es con una tasa porque hay una contraprestación. En cambio, en el impuesto no hay una contraprestación. En cambio, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que cobra la municipalidad. Hoy que está en boga, por ejemplo, en todo lado acá en la provincia, la tasa GIRSU. La tasa GIRSU es ¿por qué? Porque es una tasa que cobran las municipalidades, ¿no es cierto?, por el servicio de recolección de residuos. La tasa por alumbrado público, el alumbrado que está en la calle, ¿no es cierto?, que debería estar siempre en la calle y funcionar siempre. Bueno, la contraprestación, el alumbrado lo hace la municipalidad, pero lo pagamos entre todos. Ese alumbrado público lo pagamos nosotros como una tasa por alumbrado público. Ahí Roberto dice, también está la tasa en el combustible. Claro, hoy en día la municipalidad, en el caso de Jujuy, no sé si está en otras localidades, creo que en Yala y en Tilcara, en otros municipios todavía no, la tasa del combustible, no me acuerdo el nombre, que se llama tasa, pero ¿para qué? Según el intendente, nosotros cuando vamos a cargar combustible, por cada litro de combustible tenemos que pagar un monto adicional. Ese monto adicional va a parar a las arcas municipales, donde cuando se creó esta tasa, el municipio, teóricamente con ese dinero, lo recauda ¿para qué? Para poder pavimentar las calles, porque tiene un fin específico. Esa sería la contraprestación que tiene esta tasa. No me acuerdo en este momento el nombre, pero no se llama tasa del combustible. Tasa vial. Tasa vial, es el nombre técnico. Se llama la tasa vial. ¿Qué es eso? Que te cobran cada vez que alguien va a cargar combustible, le cobran un monto por cada litro de combustible y ese monto, la empresa que te da, en este caso el Automóvil Club o de cargo combustible, le tiene que transferir ese monto a la municipalidad. Y la municipalidad con ese dinero tiene que dar una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación que dice la municipalidad que nos da? Es la repavimentación o pavimentación de la calle. ¿Estamos? Bien. Nacen al asumir la empresa el carácter de contribuyente, o sea, cuando siempre hay alguien que lo paga, el que lo paga se denomina contribuyente. La base de cálculo, o sea, base imponible, es muy variada y está basada en signos de capacidad contributiva tales como las ganancias, yo pago el impuesto por las ganancias, los ingresos, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos que tiene que pagar una empresa, el valor agregado, conocido como el IVA, que ya lo vimos nosotros, que el mayor valor que van sufriendo los bienes por el proceso de comercialización y lo termina pagando siempre, en el caso del IVA, el consumidor final. ¿Estamos? Los patrimonios, y bueno, las personas que tienen mucho patrimonio, como por ejemplo tierra, finca, casa, cuando superan determinado valor,
tienen que pagar un impuesto por tener todos esos bienes, ¿sí? Determinados bienes en general registrables, como por ejemplo el automotor, yo tengo que pagar el impuesto automotor, que es un bien que es registrado. ¿Estamos? Bien. Conceptos vinculados a los pasivos impositivos, anticipos abonados al fisco. Bueno, el fisco por ahí fija que nosotros tenemos que pagar en forma anticipada determinado tipo de impuesto. Entonces nos dice que, por ejemplo, durante todo el año 2024, cada 2 meses tenemos que pagar el anticipo de impuesto a las ganancias. Se hace una determinación previa, entonces yo le voy pagando en forma anticipada. Si yo pago algo en forma anticipada, ¿qué significa? Que a mí me están debiendo, porque yo pagué en forma anticipada. Yo recién voy a tener que pagar el impuesto el año que viene, si es que me da a pagar. Entonces, anticipos abonados al fisco. Retenciones sufridas. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una compra y el comerciante actúa como agente de retención, por ejemplo, del impuesto a los ingresos brutos. El ingreso bruto yo tengo que pagarlo al final de cada mes. Yo fui hoy, por ejemplo, a comprar una ferretería, soy una persona que tiene un negocio, entonces esa ferretería, como es un agente de retención del impuesto, me retuvo el impuesto a los ingresos brutos que me correspondería a mí pagar a fin de mes. Pero lo estoy pagando antes porque me lo retuvo hoy día. Entonces, hasta que se genera la obligación, yo tengo una obligación, en ese caso, yo tengo una obligación de pago. ¿Estamos? Y luego tenemos retenciones sufridas o percepciones sufridas. No sé si queda claro o no. Si estos pasivos fiscales, chicos, acá en esta asignatura tan solo vamos a ver los impuestos más importantes. En el caso del orden nacional, el impuesto al valor agregado; en el orden provincial, el impuesto sobre los ingresos brutos, porque es una temática que la van a abordar cuando lleguen a 5º año y donde la materia impositiva es extremadamente cambiante, y hasta cuando ustedes lleguen a esa instancia muy probablemente los impuestos hayan sufrido grandes cambios o hayan sido reemplazados unos por otros. En fin, acá lo que vamos a tratar de focalizar es lo básico, lo elemental, como para que ustedes medianamente por lo menos conozcan estos 2 tributos en cuanto desde la óptica contable, porque a nivel, digamos, de análisis, aquí en esas asignaturas van a tener que ver con las distintas leyes fiscales y bueno, es mucho más complejo el tema pero nuestro país tiene una carga impositiva extremadamente importante, hay muchas bases imponibles que se superponen y bueno, creo que hay que trabajar mucho en eso y prolijarlo. Por eso que también sentimos mucho agobio desde ese punto de vista. Acá una aclaración que me estoy dando cuenta recién, Fabi, Sí. ayúdame a interpretarla para no confundirlos a los chicos Sí. de esta filmina. Cuando en la parte inferior, concepto vinculado a los pasivos impositivos, para que no se confundan ellos, porque nosotros los anticipos abonados al fisco, si yo le di un anticipo al fisco, el fisco me debe a mí, no yo al fisco. Exactamente, entonces previo a pagarle tenemos que compensar, porque el fisco nunca nos va a devolver, pero si supongamos yo debo al Estado 10.000 y yo tengo un anticipo que pagué oportunamente equivalente a 3.000 pesos, yo antes de pagar los 10.000 me fijo a ver qué anticipo le di, qué retenciones me han practicado o qué percepciones he sufrido y en base al análisis y algebraicamente hablando determino un nuevo valor y se paga lo que realmente corresponde, porque si yo pago de más, esa plata no la voy a ver. El Estado nunca devuelve, sino lo hace a través de la compensación, de decir, bueno, te quedó este saldo a favor, en la próxima declaración jurada lo hace jugar, ¿sí? Así que ustedes ahí, si son contadores de una empresa y les llevan la parte impositiva,
tienen por favor que tener especial cuidado en ese sentido y previo a cualquier pago de un impuesto, ver, a ver, qué anticipos entregó al fisco, qué percepciones ha sufrido o bien qué retenciones le practicaron. Y esto lo van a ver en práctica y acá les hemos acompañado unos pequeños ejemplitos también para que se entienda mejor. Sí, sí, pero yo lo que quería aclarar a los chicos para que no se confundan, acá dice conceptos vinculados a los pasivos. Sí, Estos no son que... pasivos. El anticipo abonado al fisco, las retenciones sufridas y las percepciones sufridas son activos que están vinculados, ¿no es cierto?, a pasivos, que es lo que le dice la contadora que tenemos que tenerlo en cuenta al momento de efectuar el pago por las obligaciones que tenemos. ¿Estamos? Bien. Ahora sí sigamos. ¿Cuáles son las cuentas? ¿Y cuál es el organismo recaudador? Y bueno, son deudas fiscales. El rubro se llama deuda fiscal. ¿Y cuáles son las principales cuentas? Impuestos a las ganancias a pagar. Si es a pagar, es una obligación. ¿Estamos? IVA, saldo a pagar. ¿Quién recauda tanto el impuesto a las ganancias como el IVA? El organismo recaudador es la dirección, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Por qué? Porque estos impuestos son impuestos nacionales. ¿Estamos? Luego tenemos impuesto a los ingresos brutos a pagar, impuesto inmobiliario a pagar, impuesto a los sellos a pagar. En este caso, estos tres impuestos que tenemos acá son impuestos provinciales. Por eso el organismo recaudador es la Dirección Provincial de Renta. ¿Sí? Luego tenemos impuesto automotor a pagar, tasa de alumbrado, barrido y limpieza a pagar y tasa de habilitación municipal a pagar. Y en este caso, el organismo recaudador es la municipalidad. Pero algunos me van a preguntar, pero profe, pero si la municipalidad no puede generar impuestos, genera tasas, ¿no es cierto?, retributivas de servicio. ¿Por qué en este caso en la Filmina tenemos el impuesto automotor que lo paga la municipalidad? ¿Por qué? Porque si bien el impuesto automotor es un impuesto provincial, es decir, que está fijado por una ley provincial, por convenio entre el gobierno de la provincia y los municipios, este es un impuesto que es totalmente coparticipado a los municipios. Es decir, que si bien es un impuesto provincial, el que lo recauda es la municipalidad. ¿Estamos? Por ese motivo, el impuesto automotor es recaudado por la municipalidad, pero el instrumento que le da origen es una ley. ¿Está claro, chicos? Acá les quiero hacer una aclaración, chicos, con relación a esto, es muy importante. Todo lo que tenga el aditamento a pagar es deuda fiscal, pero no confundir. Si de pronto nosotros en un examen les decimos impuesto a las ganancias solito, es porque eso es una pérdida, es una cuenta de resultado negativo. Para que sea deuda fiscal, tiene que tener el aditamento a pagar. Y esto porque tanto en el cuadrito que le damos de cuenta, de clasificación de cuenta, en los parciales o en los finales, suelen equivocarse. Otra aclaratoria, como decía el contador en relación al impuesto automotor, ese es un impuesto en realidad que cae bajo la órbita del ejido provincial, pero por ley fiscal, que es una normativa provincial, se le delega al municipio la potestad para su cobro. Pero en realidad el impuesto automotor a pagar es un impuesto de tipo provincial. Que la provincia le haya cedido a los municipios es otra cuestión, ¿sí? Esas dos aclaraciones les quería hacer y también les quería decir que esta enunciación o ejemplificación de las cuentas de impuestos es muy acotada porque en el orden nacional es impresionante la cantidad de impuestos que existen, ¿sí? Acá es meramente ilustrativo, es ejemplificativo y nada más, ¿sí? Perfecto. Pasemos al siguiente. A ver, y en el siguiente, ¿qué tenemos? Determinación del IVA. Y esto ya más o menos lo saben, ¿o no?
Inclusive los que estuvieron en el recuperatorio, los que fueron al recuperatorio, les dimos un ejemplo que tenía que ver con esto. ¿Sí? Bueno, el IVA es el impuesto al valor agregado. El IVA débito fiscal se genera, ¿por qué? Por operaciones de venta, y el IVA crédito fiscal se genera por operaciones de compra. ¿Sí? El IVA crédito fiscal es un derecho que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Dónde lo poníamos el IVA crédito fiscal? ¿Dentro de qué rubro? En el activo. ¿Alguien sabe? ¿Dentro de qué rubro, chicos? El IVA crédito fiscal. La cuenta se llama IVA crédito fiscal. Exacto, créditos impositivos. ¿Sí? Y el IVA débito fiscal, ¿dónde lo ponemos? ¿Está bien lo de crédito? ¿Y el IVA débito fiscal, dónde lo ponemos? Deudas fiscales, que es lo que acabamos de ver. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos la determinación de la posición mensual del IVA? Cuando lo que yo le debo al fisco, es decir, el débito fiscal, es mayor de lo que yo cobré, ¿no es cierto?, del IVA crédito fiscal, ¿qué es lo que me da? Me da un saldo a pagar. Cuando es a la inversa, cuando lo que yo le debo al fisco, es decir, que el IVA débito fiscal es menor que el IVA crédito fiscal, ¿qué es lo que me genera a mí? Un IVA saldo a favor. ¿Está claro? Esta operación la tenemos que hacer todos los meses. Es decir, que la cuenta IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal al final de cada mes quedan con saldo cero, pues yo tengo que hacer el asiento para determinar la posición mensual del IVA. O me va a dar un IVA saldo a pagar, o me va a dar un IVA saldo a favor, o me va a dar sin ningún saldo. Cuando el débito es igual al crédito fiscal, no tengo ni saldo a favor, ni tengo saldo a pagar. ¿Estamos? Si en el caso que me llegue a dar la alternativa de abajo, que tengo un saldo a favor y tengo que hacer la posición mensual del IVA del mes siguiente, y bueno, tendré que jugar el IVA saldo a favor menos el IVA crédito fiscal y menos el IVA saldo a favor. Y ahí tendré que fijarme si me da a pagar o voy a incrementar el saldo a favor que tengo. O queda saldado. ¿Está claro? Esto ya lo vimos, inclusive vuelvo a repetir, en el trabajo, en el recuperatorio hubo un ejercicio de esto. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Tengo un IVA débito fiscal de 13.180.000. Tengo un IVA crédito fiscal de 8.920.000. En este caso, como el IVA débito fiscal es mayor al IVA crédito fiscal, yo tengo un subtotal de 4.260.000 que en principio me daría a pagar. Pero ¿qué pasa? Yo tenía un IVA saldo a favor de ¿cuánto? De 830.000 pesos. Y a su vez que tenía retenciones que me habían hecho a mí de IVA. Voy compensando y en definitiva, ¿qué es lo que tengo? Tengo un IVA a pagar de ¿cuánto? De 3.190.000 pesos. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos, con esto? ¿Alguna duda? Sí, chicos, por favor, nos avisan si Un no. ejercicio simple, sencillo, está muy explicado, está muchas más. Y bueno, Muchos manitos. ahora veamos cómo hacemos, como teníamos el impuesto, el IVA que teníamos que calcularlo todos los meses. Bueno, tenemos que ver con el impuesto provincial, que es el impuesto a los ingresos brutos, que también corresponde que todos los meses determinemos la posición mensual del ingreso bruto. ¿Está? Entonces, ¿cómo se calcula el ingreso bruto? Sobre el total de ventas netas, siempre hablamos de ventas netas, le sumamos los intereses ganados y le sumamos los alquileres ganados. ¿Estamos? Eso me da el total de ingresos que yo tuve durante ese mes. Esa es la base de cálculo sobre el cual yo voy a aplicarle el alícuota.
En este caso, la alícuota del impuesto es un 3,5% que le aplico ¿sobre qué? Sobre la base imponible. ¿Estamos? Acá fíjense, para los alumnos que son recursantes, algunos puede llegar, que nadie me preguntó, profe, pero ¿qué pasa con los descuentos? ¿Qué pasa con las bonificaciones? ¿Por qué no las tenemos en cuenta ahora? Y bueno, porque la NUA, recuerden, cuando nosotros teníamos que aplicar la NUA, las ventas las exponíamos por su monto neto de bonificaciones y descuentos. ¿Estamos? Por eso no aparecen. Entonces, una vez que determinamos la base imponible, que vuelvo a repetir, el total de ventas netas, le sumamos los intereses ganados, le sumamos los alquileres ganados, por eso se llama ingreso bruto, es decir, el total de ingresos que provienen de la actividad principal o de otra actividad. Eso me da la base imponible, que es la base sobre la cual yo aplico la alícuota, que en este caso es del 3,5%, y determino cuál es el impuesto sobre los ingresos brutos que me corresponde pagar. ¿Pero qué tengo que fijarme? Capaz que tenía un saldo a favor del mes pasado. ¿Qué hago ese saldo a favor? Se lo deduzco. Capaz que tenía retenciones que me hicieron durante todo este mes. Hice la conciliación bancaria y fíjate un montón de retenciones de ingresos brutos. Como me estaba debiendo a mí, como a mí me estaban debiendo era un crédito, ¿qué hago? Lo deduzco. Entonces, sobre ese impuesto, los ingresos brutos que me da a pagar en principio, le deduzco el saldo a favor que tenía, le deduzco las retenciones y obtengo que el impuesto a los ingresos brutos a pagar. ¿Estamos? ¿Qué podría haber pasado acá? Que supongamos que nosotros de saldo a favor del periodo anterior teníamos 2 millones de pesos. ¿Qué pasaría en este caso? Si en vez de 30.500 tengo 2 millones de pesos. Y me voy a volver a quedar con un saldo a favor de ingreso bruto. No me va a dar a pagar. ¿Entiende cómo vamos jugando con los impuestos? ¿Se va entendiendo? De todas maneras, esto lo van a ver en práctica, ¿sí? Le vamos a dar ejemplos, y ahí lo van a interpretar mejor. Esto es simplemente que cuando ustedes también vayan a preparar la materia, porque estos Power están pensados en que de alguna manera van a ser una guía, por Dios, no se vayan a circunscribir en que esto es todo el análisis de la asignatura, ¿no? Tienen que ver de la bibliografía, consultar la NUA, pero esto les va a servir de base, de repaso, es una guía de estudios simplemente. Entonces, la idea es que ustedes acá tengan como una correlación entre los conceptos teóricos y los prácticos, y bueno, al momento del repaso esto les abre un poquito la mente y les permita afianzar estos conocimientos y hagan ese proceso de correlación, ¿sí? Ahí José levantó la mano, Armando. Bien, a ver, José. Era para consultar qué libro me recomienda para entender más lo de contabilidad básica, aparte de Prioto. Y tenés mucha bibliografía, José. Hay un librito muy, muy lindo de la contadora Petty y hay otro también de Simaro. No sé si lo tendrán en la biblioteca de la facultad, pero son muy, muy comprensibles a hoy. Hay muchos autores que son bastante entendibles en cuanto para ustedes, sobre todo, porque, a ver, antes nosotros contábamos con la bibliografía de Enrique Fuller Newton, que es lo máximo que hay en los aspectos contables, pero quizás es bastante difícil de comprenderlo, máxime ustedes en un primer año. Eduardo Maldonado también tiene mucha claridad en cuanto a la exposición. Están los libros de Palen Acuña. Cualquier librito que esté en la facultad y traten de que cuando lo vayan a sacar, fíjense en la fecha de edición. Cualquiera de lo que nosotros les acompañamos en el programa de la asignatura son muy, muy confiables. Así que con total confianza acudan a ellos, ¿sí? Bien, José. Bien. Bueno, y nos queda unita, pero la que sigue, chicos,
Esto simplemente es una diapositiva representativa de las deudas tanto laborales, donde están las distintas profesiones y oficios, y las previsionales, es decir, toda deuda por tener empleado en relación de dependencia trae consigo obligaciones con los organismos previsionales, cuyos entes de recaudación están dados por la AFIP, y la AFIP es quien luego hace la distribución hacia otro organismo como son ANSES. Esta temática de las deudas laborales y previsionales no va a ser vista el día lunes porque tiene algunos aspectos bastante salientes y queremos verlo por separado. Vale decir que esta temática la vamos a ver recién el lunes 21 de octubre. ¿Y por qué es así? Porque el lunes 14 veremos el resto de los pasivos, deudas en especie y también las deudas de previsiones. El día miércoles no vamos a tener clases de teoría porque el día martes, en horario de la comisión del turno tarde, van a rendir el examen flotante a aquellos alumnos que les haya ido mal o no se hayan presentado y estén en condiciones de rendir en cuanto a asistencia. Entonces, a la profesora de práctica del día martes le vamos a ceder la clase de teoría, vale decir que el miércoles que viene, de 17 a 19, van a tener la comisión de trabajos prácticos de la contadora Ortiz. Las comisiones del turno mañana y turno noche van a tener clases habituales el día martes 15 de octubre, ¿sí? Entonces, en teoría, nosotros nos estaríamos viendo en principio el lunes 14 con el resto de los pasivos y el lunes 21 concluiríamos con esta unidad. Les pedimos, por favor, chicos, estudien. Nuestra intención como cátedra es que ustedes aprendan la asignatura. Queremos nosotros estar a disposición y apoyarlos en todo lo que necesiten en este proceso de aprendizaje, y por eso les ofrecemos nuestro apoyo para los que tengan que flotar. Vamos a estar atentos a los foros. Y bueno, mañana vayan a clase y pónganse a ver los trabajos prácticos, saquenle en provecho, porque si no, por más que hayan aprobado la primera instancia, ahora ya tienen que empezar a estudiar para el segundo parcial. Y bueno, ya el parcial ya tiene fecha, es el martes 5 de noviembre. El tiempo pasa rápido, queda menos de un mes. No los quiero con esto asustar, pero sí quiero que tomen conciencia, están a tiempo, pongan de la parte de ustedes. Nosotros estamos trabajando arduamente, este año ha sido extremadamente difícil adaptar todo el material, toda la asignatura a todos los cambios normativos, y bueno, tratando de brindarles lo mejor. Pero de nada va a servir ese esfuerzo que pongamos nosotros si ustedes como alumnos no ponen su granito de arena. De corazón queremos que aprueben, pero para que tengan ese premio, ustedes se tienen que esforzar, ¿sí? Así que desde ya los instamos a estudiar y apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Con esto concluiríamos la clase del día de hoy y bueno, nos estaremos viendo Dios mediante el día lunes y en forma permanente a través del aula. Mucha suerte y bueno, por favor pongan todo de lo que necesiten para poder regularizar la asignatura, ¿sí? Ya queda poco. Mucha suerte, chicos, suerte. Camila levantó la mano. Sí, Camila, te escuchamos. Gracias a ustedes. Los liberamos a los que no tengan consultas que realizar. Sí, Camila, te escuchamos. Ah, perdón, dice que apretó sin querer. Bueno, si es así, nos estamos viendo el día lunes, chicos, y bueno, a través del aula en forma permanente. Mucha suerte y bueno, a estudiar los que tengan que rendir el flotante y los que no, continúen en carrera y bueno, pongan de sí para regularizar esta asignatura. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes.
Roberto dice, disculpe, profe, para la próxima clase se puedan hacer consultas de unidades anteriores. Sí, Roberto, ningún problema. Si querés hacerlas vía foro, también lo podés hacer, no hay ningún problema. ¿Mm?